noches, amigos. Bienvenidos a otra entrega más de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas. 5 de octubre de 2025, señores. Y el año raudo y veloz. El verano le entregó al otoño. El calor todavía no quiere ceder, pero los días están haciendo más cortos y las noches más largas. Por eso ustedes están viendo que ya a tempranas horas de la tarde, 6 y algo, se va oscureciendo el panorama. Muy diferente a semanas anteriores, donde 7 y casi hasta las 8 de la noche se veía pues resplandeciente. Así que van llegando los tiempos de frío. Todavía nos quedan alrededor de unos 12 días más o menos de calor, porque a pesar de que el verano se fue, señores, la última nube de polvo del Sahara todavía está vigente en nuestro territorio, pero ya los calores se van a minimizar en los próximos días. Así que en adelante estaremos más fresquitos, por el bien de la salud, por la tranquilidad y la paz del alma. Miren, señores, en esta semana muchas actividades, muchas informaciones. Pero una información que debe llenar de satisfacción al pueblo dominicano, a los nacionalistas y a los no también nacionalistas, pero el que debe estar de súper regocijo en su yo personal, debe ser el presidente Luis Abinader, con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se designó para una misión que en esta ocasión es para eliminar las bandas haitianas. ¿Y por qué digo que el presidente Luis Abinader debe estar de súper regocijo? Porque es una lucha del presidente Luis Abinader que desde 2021 en cada cónclave internacional en los que ha participado, el discurso obligado siempre ha sido un llamado de reflexión a la comunidad internacional para que fueran en auxilio de esa empobrecida nación que nosotros compartimos isla con ellos, los haitianos. Y yo quiero que el señor director me ponga un resumen de al menos 4 intervenciones de las partes más críticas del discurso de Luis Abinader, exigiéndole a la comunidad internacional en la ONU y en otra participación que tuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, exigiéndole a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Si bien es cierto que había una misión encabezada por Kenia, que hizo un trabajo dentro de las precariedades que tenía el ejército de Kenia, con mucha experiencia en este tipo de intervenciones, pero señores, estaban prácticamente solos, y no solamente solos, sino que en última ocasión tuvieron que amenazar con abandonar la misión porque ni siquiera los recursos, el pago de los miembros de esa misión estaban recibiendo el pago de sus salarios. Llegó un momento en que todo el mundo dijeron, no, a la ONU no le interesa ese tema. Y aquí mismo en este país, nosotros mismos dijimos en muchísimas ocasiones que ni a la OEA ni a la ONU le interesaba ese tema. Sin embargo, el presidente Luis Abinader no ha desmayado en ninguno de esos eventos internacionales, con una voz y una posición firme, y haciéndole saber que si no van en auxilio de Haití, al presidente Luis Abinader no le queda otro remedio que cerrar la frontera, duplicar los esfuerzos por las deportaciones y resguardar nuestra soberanía. Porque como él dice, y como establece, y como así es nuestra Constitución, él fue electo para dirigir los destinos y los intereses de los dominicanos, no para los intereses de los haitianos. Sin embargo, la problemática de Haití, señores, nosotros no podemos hacernos la vista gorda, porque es un problema que, aunque sea de aquel lado del territorio, cuando hay incremento de las presiones de las bandas,
la gente lo que quiere es salir huyendo. ¿Y para dónde quieren salir huyendo? Bueno, para el lado más cómodo, para donde le queda, donde sabe que van a encontrar seguridad, donde hay forma de alimentarse, donde comer, porque son dos cosas importantísimas las que golpean a los haitianos constantemente. Hambre, falta de recursos, de condiciones para trabajar y la inseguridad que dan esas bandas, donde en comunidades a cada rato, señores, en lo que el año pasado murieron alrededor de 6,000 personas en Haití. Y eso es una de las cosas que uno siempre le exige a los organismos internacionales cuando quieren venir a presionar a República Dominicana con el tema de las deportaciones, incluida Amnistía Internacional. Pero no van a Haití a exigirle a esas bandas haitianas y a reclamarle por los derechos de todos los asesinatos que se han cometido en Haití. No, es muy bueno venir a exigir a la República Dominicana. Sin embargo, Luis no desmayó, no ha desmayado, ni va a desmayar con esto, porque esto apenas comienza, señores. Esta aprobación de la ONU, que se supone debe ser de inmediato, la aplicación con unos 5,500 soldados que deben ir a reforzar al ejército de keniano, pero que tienen como misión la eliminación de las bandas. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Jimmy Cherisier, que ya fue designado por los Estados Unidos como un terrorista, tiene una recompensa de 5 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que ahora, con ese ejército, es mucho más fácil eliminar esa banda y al cabecilla de las bandas de una de las bandas o la más importante de Haití, porque hay dos presiones. Primero está el móvil de la recompensa por su cabeza de 5 millones de dólares y está ahora entonces esta resolución de la ONU que esperamos que de inmediato, desde ya, pues se asignen los ejércitos que van a ser destinados para ahí, pero también que lleguen los recursos, porque sin los recursos no llegan. Entonces, quiero enfatizar eso. El presidente Luis Abinader, en una locución que dio las gracias tanto al Consejo de Seguridad en pleno, pero también, como no, a Panamá y a los Estados Unidos, que fue lo que llevaron la posición, el tema, a la agenda. Y se quiera o no, y nosotros que hemos sido bastante críticos con las posiciones de Rusia y China, también hay que saludar y agradecer la abstención de ambos países. ¿Por qué? Bueno, porque tanto China como Rusia tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, y si cualesquiera de los dos hubiese votado que no, pues esa resolución no pasa. Sin embargo, cuando llegó el turno de votar, ellos se abstuvieron. Una abstención en este tipo de casos, señores, es un voto a favor de la posición que tengan las mayorías. Me explico. Si la posición, si esa solicitud que se hizo de asignar esta misión para eliminar las bandas, si hubiese tenido la mayoría de los votos que no, y Rusia y China se abstienen, lo que hace es que le dan una aprobación al no, porque si ellos votan a favor de que sí, entonces se cae porque ellos tienen el poder de veto. Igual, como la mayoría de los votos fue a favor de que sí, al ellos abstenerse y ninguno de los dos votar que no, pues entonces están dando un voto, aún con la abstención, le están dando un voto de que sí a esa resolución, es decir, están apoyando esa resolución. Entonces quiere decir que en ese sentido, Rusia y China nos dieron el voto a favor, y digo nos dieron porque quienes están solicitando a la comunidad internacional para que vayan a resolver la problemática de Haití somos los dominicanos, porque el entorno, creo que en algún momento Nayib Bukele se ha manifestado sobre el tema. Panamá, que ha sido también bastante afectado con una migración importante de haitianos hacia esa nación, pero en sentido general, los que mayor tienen la voz cantante siempre de reclamo de que la comunidad internacional vaya a resolver el problema de Haití, hemos sido los dominicanos. Luis también reconoció, como no, a Danilo Medina y a Leonel
que están participando como expresidente y también sus respectivos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, en las conversaciones del Consejo Económico y Social sobre la posición nación de República Dominicana frente al tema de la problemática de Haití. Y el presidente es condescendiente y entiendo que lo hace porque ellos aceptaron a participar y a tener un solo discurso ante los organismos internacionales con el tema haitiano. Pero si a ver nos vamos, señores, si a ver nos vamos, Leonel Fernández y Danilo Medina no hicieron nada para que se obtuviera esa resolución. Es todo lo contrario. Cuando Luis Abinader decidió cerrar la frontera, cuando se incrementó la violencia del lado haitiano, Leonel Fernández dio una arenga, un discurso frente a la Plaza de la Bandera diciendo que eso era un abuso del presidente y que se mandaron helicópteros, se mandaron camiones, equipos de la Armada, y no solamente eso, sino que se duplicó la vigilancia y dijo que eso era un abuso, una demostración de abuso y de poder ante una nación que estaba hambrienta. Porque Leonel Fernández, señores, le abrió la puerta a Haití. A raíz de la situación del terremoto en Haití en el 2010, Leonel abrió las puertas de la frontera. Pero no solamente eso, sino que Leonel, que según reportajes de Nuria Piera, en su momento, había financiado vía sus más cercanos colaboradores la campaña de Michel Martelly en Haití. Luego que pasa el terremoto en Haití, Michel Martelly le devuelve el favor a Leonel Fernández a través de las empresas de Félix Bautista para el proceso de reconstrucción de Haití. Y desde entonces, las puertas de la frontera haitiana se abrieron. Leonel fue incluso a Haití y le construyó la Universidad Christopher con recursos, 50 millones de dólares del presupuesto de los dominicanos. Y fue declarado hijo meritorio de la comunidad de Limoná en Puerto Príncipe, en Haití. Leonel está reconocido como hijo meritorio, hijo de la comunidad de Limoná en Haití. Pero no solamente eso, que luego Leonel le dio la condecoración más importante que otorga el gobierno dominicano a Michel Martelly. Michel Martelly, que luego fue designado tanto por los Estados Unidos de Norteamérica como por Canadá, como una persona corrupta que había jugado con los recursos del programa de recuperación de Haití. Y que también está designado el propio Félix Bautista, que fue de lo que participó en la reconstrucción de Haití por los Estados Unidos, fue señalado en la ley Magnitsky, designado como uno de los hombres más corruptos del mundo, que se benefició de eso. Quiere decir que Leonel en esa parte lo que ha hecho siempre es estar a favor del pueblo haitiano. Pero no solamente eso, que cuando Luis Abinader inició el protocolo de los 15 puntos con el tema haitiano, entre ellos el protocolo de los hospitales para las deportaciones, luego de haberle dado los servicios médicos que requerían los nacionales haitianos que estén en condiciones de ilegalidad en la República Dominicana, Leonel salió a los foros internacionales a decir que era un abuso deportar a parturientas haitianas, cosa que nunca se hizo. Es decir, un mensaje de descrédito para la República Dominicana, dándole elementos a esos organismos como Amnistía Internacional para que ataquen a República Dominicana por unas presuntas deportaciones de parturientas en labor de parto que nunca han ocurrido. Ni siquiera los medios que soportan a Amnistía Internacional, como DW de Alemania, que siempre tiene una enemistad con República Dominicana porque ellos pretenden que nosotros nos carguemos los problemas haitianos,
Ni siquiera ellos, que fueron los que también se hicieron de esa campaña difamatoria contra la República Dominicana, nunca pudieron mostrar una prueba de que República Dominicana deportara a parturientas haitianas en labor de parto. Sin embargo, Leonel se hizo ese discurso y lo llevó a organismos internacionales. Por lo tanto, Leonel Fernández, todo lo contrario, en lugar de pelear por los derechos de la República Dominicana, lo que ha hecho es pelear por los derechos de los haitianos. En el caso de Danilo Medina, que también fue mencionado por el presidente Luis Abinader, y entiendo que el presidente Luis Abinader es un hombre desprendido, es un caballero elegante, le da la gracia a Danilo Medina. Pero la cosa hay que decirla por su nombre, señores. Danilo Medina tampoco ha hecho nada para reclamar a la comunidad internacional que vayan en auxilio de Haití. Todo lo contrario. Danilo Medina inició un proceso de regularización de haitianos en República Dominicana en el 2014. Y en ese proceso de regularización emitió un decreto donde se prohibía, mediante decreto, las deportaciones de ilegales haitianos. Y no fue simplemente eso, sino que fue a reuniones de la CEPAL, de la COPAL, a reuniones de SICA, a reuniones de la OEA, a señalar que República Dominicana le había abierto las puertas a los haitianos y que ni siquiera ningún agente de migración se atrevía a detener a un haitiano en las calles y preguntarle por documentos. Pero ese proceso de regularización nos costó 50 millones de dólares de los recursos de los dominicanos, del presupuesto de los dominicanos. Un proceso de regularización que cuando usted va y busca los expedientes de la gente, de los supuestos regularizados, y muchos de los expedientes tienen una sola hoja, es decir, sin ningún soporte. Ahí se le dio documentos al que ellos quisieron sin ningún criterio. Sin ningún criterio. Y no solamente eso, señores, que también, al igual que Leonel Fernández, cuando se decidió cerrar la frontera, el PLD salió a reclamar y a señalar al gobierno de que era un abuso de poder. Entonces, por lo tanto, esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un triunfo netamente exclusivo de Luis Abinader. Ni Leonel ni Danilo tienen nada que buscar en esa celebración. Vámonos a la pausa.